Sigamos. Entonces, vamos con inecuaciones cuadráticas. Esa es la materia de hoy día. Oh, perdón, apreté otra cosa. Ahí sí. Ya. Entonces, deberíamos estar viendo el PDF. Lo primero es analizar la ecuación cuadrática, lo que ustedes ya conocen desde su etapa escolar. ¿Sí? Esta ecuación cuadrática que se puede dejar escrita en su manera, en su forma general. A por x cuadrado más bx más c igual 0. Esa es la forma general de una cuadrática. La idea es que todas las cuadráticas las podemos reducir a esa forma, ordenar de esa forma. Y después cae como que cae del cielo una fórmula para poder resolver todos los casos. ¿Ya? Ahora, esa fórmula sale desde mi intención de siempre con las ecuaciones, que es despejar el x. ¿Ya? Yo de esta forma que está acá, yo puedo despejar el x. Lo que pasa es que es más complicado. ¿Ya? Y es lo que aparece acá. Si yo tengo esta expresión, yo puedo factorizar todo por a, ¿sí? Es lo que aparece acá, y eh, sumar convenientemente es como que agrupo. Aquí vamos a hacer un proceso que se llama completar cuadrado. De los dos primeros términos yo factorizo el a, eso me estaría dando esto que está acá abajo, x cuadrado más b partido por a por x, y después sumo convenientemente un 0, que es b cuadrado partido en 4a cuadrado, menos el mismo. ¿Ya? Eso es un 0, ya no aporta en nada, ya solamente aporta en lo que yo quiero para despejar. El último término lo voy a sacar del paréntesis, voy a multiplicar por a, y lo voy a sacar del paréntesis, y lo voy a agrupar con el c que está flotando. Entonces me queda toda esta constante acá lejana, que dice b cuadrado menos 4ac partido en 4a. Eso es haber tomado el último término del paréntesis anterior, multiplicarlo por a y sumárselo al c. Y la gracia es que lo que me quedó en el resto de los términos, los tres términos anteriores, es un cuadrado perfecto. Por eso el b partido en 4a cuadrado, para formar un cuadrado perfecto. Así que tengo un cuadrado de binomio acá. Después, ¿qué se hace? Se pasa todo el término libre de x, se pasa hacia el otro lado, y se despeja este cuadrado de binomio. Y nos queda así. ¿Ya? Finalmente, la gracia de eso es que tengo el x solito y listo para despejar. Paso el cuadrado para el otro lado y el b partido en 2a restando. Y llegamos a la famosa fórmula. ¿Ya? La fórmula entonces nace del proceso de querer despejar la x. ¿Ok? Ustedes se pueden quedar con la fórmula como siempre la han ocupado, da lo mismo, ¿ya? Pero les muestro acá de dónde sale. No es como que a alguien se le ocurrió simplemente plantar esa fórmula y que funciona, sino que nace del hecho de despejar la x. Uh-huh. Teniendo la fórmula, entonces todas las ecuaciones cuadráticas las podemos resolver, ¿ya? Y ellas a su vez tienen ciertas propiedades. Uh-huh. Esas propiedades están, las que nos interesan a nosotros, están fuertemente marcadas por el discriminante. ¿Qué es el discriminante? Es lo que en la fórmula de la cuadrática aparece bajo el signo de la raíz, el b cuadrado menos 4ac. Entonces, ese discriminante me dice cómo va a ser la naturaleza de las soluciones de una cuadrática. ¿Ya? Si ese discriminante fuera mayor que 0, entonces yo calculo la raíz y ocupo el más menos que hay en la fórmula. Entonces, voy a tener dos opciones. Voy a tener dos soluciones reales y distintas entre ellas. Si ese discriminante fuera exactamente 0, entonces cuando yo aplico la fórmula, me queda la raíz de 0 y ahí no influye en nada. Ya ese desaparece, no me genera dos soluciones, me genera una sola. Como es una sola, uno tiende a decir acá que tengo dos raíces reales e iguales, ¿ya? Porque terminan siendo una sola. Y si el discriminante es negativo, entonces cuando yo calculo la raíz, no me da un número real, sino que me da un número complejo. Así que ahí estamos hablando de raíces complejas conjugadas. ¿Ya? Desde el mate 10, desde el curso anterior, sabemos cuál es el significado de conjugado y qué significa. ¿Ya? Eso lo vieron en el curso pasado.
Entonces, veamos algunas propiedades que nos interesan. Por ejemplo, esta, tengo x1 y x2 raíces de esta solución, de esta ecuación general cuadrática. Entonces siempre va a pasar que la suma de las raíces es menos b partido en a y la multiplicación es c partido por a. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en el pizarrón. De nuevo, esto acá. No. Momento. Me cuesta esto porque el pizarrón tiene otra dinámica con las pantallas. Ahí sí. Ahí tenemos entonces deberíamos estar viendo el pizarrón. Y aparece esta también es una de las como propiedades que uno se aprende para la PSU, por ejemplo, que la suma de las raíces da ese valor y la multiplicación da ese valor. ¿De dónde sale esto? La demostración es bastante sencilla. Si yo tengo la ecuación general cuadrática, yo puedo dividir todo esto por a. Cuando yo divido por a me queda así, x cuadrado más b partido en a, x más c partido en a. Todo esto igual 0. ¿Ya? Entonces, por un lado tiene esa forma. Pero si a mí me dicen que x1 y x2 son las raíces, significa que eventualmente puedo factorizar esto, como x menos x1, x menos x2, igual 0. Esas son, como el x1 y el x2 me están avisando que son las raíces, entonces yo podría factorizar y dejarlo así. Lo que pasa es que esta expresión no tiene nada que ver con la otra. ¿Ya? Eh, y estos paréntesis los desarmo. Multiplico todos con todos. Si multiplico todos con todos, entonces me queda x cuadrado menos x1x menos x2x más x1, x2. Hay que pensar que el x1 y el x2 son constantes, mientras que el x es variable. Y puedo agruparlos mejor. X cuadrado menos x1 más x2. Todo eso es lo que acompaña al x. Puedo como factorizar el x acá entre medio. Más x1, x2 igual 0. Entonces, por un lado, tengo desarmada la expresión y tiene esa forma. Me quedó muy encima. Ahí sí, tiene esa forma. Y por otro lado, yo estoy pensando que la misma ecuación yo la desarmo y también tiene esa forma, pero representan la misma ecuación. Entonces, si comparo coeficiente a coeficiente, llego a que menos x1 más x2 es lo que acompaña al x, o sea, b partido en a. Y el término libre de x es x1 por x2, y eso si lo comparo con la de arriba sería c partido en a. ¿Ya? Lo único que falta en la primera igualdad es pasar el menos para el otro lado, multiplicar por menos 1, y llego a la expresión que me están pidiendo acá. Entonces, x1 más x2 da ese valor, y x1 por x2 da ese valor siempre. ¿Ya? Siempre va a ser así, en la cuadrática. Entonces, yo puedo resolver ejemplos, una vez que yo sé esto, yo puedo resolver ejemplos como el que voy a mostrar acá. Encontrar una relación para la diferencia de las raíces a partir de esta identidad. ¿Sí? O sea, me están pidiendo, aquí solución. Acá me están pidiendo encontrar una relación para la diferencia de las raíces. Antes, hace un rato, habíamos visto que la suma de las raíces me daba menos b partido en a. Y ahora me están pidiendo una que sea para la diferencia. ¿Ya? Entonces, y me dicen, ocupe esto, esta identidad que está acá. Ya, si uno desarma estos cuadrados de binomio, efectivamente da 4x1 por x2. Esto lo puedo usar. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta, ¿ya? ¿Cuánto da eso? Y me piden ocupar esta igualdad. Ya, esta igualdad la voy a reordenar. Voy a despejar el x1 menos x2 cuadrado.
Entonces, de la igualdad voy a obtener que x1 menos x2 al cuadrado es el x1 más x2 al cuadrado menos 4x1, x2. ¿Ya? Yo despejo en esta igualdad que me presentan acá, despejo el x1 menos x2 cuadrado. Y claro, lo que hay al lado derecho son las mismas expresiones que tenía antes. ¿Sí? x1 más x2, yo lo puedo transformar en menos b partido en a. Y el x1 por x2, yo lo puedo transformar en c partido en a. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Menos b partido en a al cuadrado, menos 4 por c partido en a. Todo esto es el x1 menos x2 al cuadrado. ¿Ok? Si soy un poquito más eh, puntilloso con esto, un poquito más pesado, voy a restar estas dos expresiones algebraicamente. Entonces tengo el b cuadrado, tengo el denominador común que es a cuadrado, y la segunda fracción la amplifico por a. Entonces me queda b cuadrado menos 4ac partido en a cuadrado. Y todo esto sería el x1 menos x2 al cuadrado. ¿Ya? Y despejo el x1 menos x2, que es lo que me están pidiendo. x1 menos x2 va a ser más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en a cuadrado, o sea, es x1 menos x2 va a ser raíz de b cuadrado menos 4ac partido en a. ¿Sí? Raíz de a cuadrado me da a. Y tiene un más menos. ¿Ya? ¿Y por qué el más menos? Porque claro, depende. Si hago la resta entre las dos raíces y esa resta me da positiva, entonces me quedo con el más. Y si esa resta me da negativa, porque no sé cuál es aquí a priori no tengo idea si el x1 o el x2 es mayor. Si esa resta me da negativa, entonces ocupo el menos. ¿Ya? También esto que acabamos de encontrar se puede abreviar así. x1 menos x2 es más menos la raíz del discriminante partido en a. ¿Ya? Ahí tenemos una relación que me permite encontrar la resta entre las raíces. ¿Ya? Se la podemos agregar a las dos propiedades que vimos antes. Ujú. Hasta acá, muchachos, porque aquí estamos hablando como de propiedades específicas del discriminante, perdón, de la cuadrática. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿No? Porque esto es como puro repaso de la cuadrática, ya puede que sean cosas que ustedes ya saben, ya tiende a ser un poquito más latero porque ya lo han visto. Ujú. Un último ejemplo de la cuadrática, como para ya empezar a hablar, a estudiar en el lenguaje que estamos viendo en este curso, que tiene que ver con inecuaciones. Un ejemplo clásico es una ecuación cuadrática que tiene un parámetro acá libre. Por ejemplo, acá hay un k, que no tengo idea de lo que es, y determinar los valores de ese k para que las raíces sean reales e iguales. ¿Ok? Entonces, claro, si las raíces son reales e iguales, y yo quiero empezar a resolver esto, raíces reales e iguales equivale a que el discriminante sea 0. ¿Ya? Si me hubieran pedido raíces reales distintas, entonces acá me queda una inecuación. Me queda que el discriminante es mayor que 0. ¿Ok? Y así. ¿Ya? Si me piden complejas conjugadas, hubiera tenido que jugar con que el discriminante es menor que 0. ¿Ya? En este caso, reales e iguales me lleva a que el discriminante sea 0. Y armo el discriminante para esta expresión. El discriminante siempre es b cuadrado menos 4ac. Entonces, ese tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Quién es b? Es el número que acompaña a la x, el a es el número que acompaña al x cuadrado y el c es el término libre. Entonces, armo el discriminante. En este caso va a ser menos 10 al cuadrado menos 4 por 1, que es el número que acompaña al x cuadrado, y por k. Y todo esto debe dar 0, ¿ya? Para que sean raíces reales e iguales.
Entonces, ¿qué me queda? Me queda, esto es 100 menos 4k es igual a 0. Y si despejo el k, rápidamente acá puedo llegar a que esto es 25, ¿ya? 100 entonces es 4k, y entonces k es 100 partido en 4, que es 25. Y ahí lo encontré. ¿Ok? Hay otros ejemplos entonces donde si me hubieran pedido raíces distintas, entonces me queda una inecuación. ¿Ya? Y tengo que resolver esto mismo, pero ahora con inecuaciones. ¿Ya? Esa es la idea del ejercicio. ¿Mm? ¿Alguna duda? Porque ahora sí voy a pasar a inecuaciones cuadráticas, que es lo que nos interesa más. ¿No? ¿No hay dudas? Perfecto. Avancemos. Entonces, esto ya lo vimos. Ya. ¿Qué sabemos? ¿Qué vamos a usar de la cuadrática entonces, de la ecuación cuadrática, para nuestros fines de inecuaciones? La ecuación cuadrática, o la parte izquierda de la forma general, se puede ver como una función. Esto también es bien de colegio. Se puede ver como una función que tiene, perdón, voy a mostrarles primero el gráfico y después analizamos esto. Ah, un momento, acá. Esto es lo que yo quiero. Se puede ver como una función y eventualmente se puede ver su gráfico, ya, de la función. ¿Ya? Toda cuadrática, ax cuadrado más bx más c, representa entonces para cada x un puntito en el plano, en donde si usted une esos puntitos le queda esta forma especial que se llama parábola. ¿Ok? Ahora, esa parábola, como es una función, en el fondo tiene características especiales que nos permiten determinar por dónde pasa, cuántas veces corta el eje X, todo eso. ¿Ya? Y en especial eso, voy a concentrarme de hecho en, también puedo ver si apunta hacia arriba o hacia abajo. Nos vamos a concentrar en esos datos para poder analizar algo más de la inecuación cuadrática cuando la tengamos. Entonces, ¿qué nos interesa? Primero, en esta ecuación cuadrática, en el caso cuando el i, ese i es como la función, son como las coordenadas i que van en el gráfico, ¿ya? Y las x, claro, son las coordenadas x, lo que va horizontalmente. Entonces, cuando yo hago i igual 0, esto se convierte en la ecuación cuadrática, ¿ok? Si es que el i es 0. En el gráfico, i igual 0 es el eje x, es el eje horizontal, ¿ya? Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación cuadrática, aparece después, cuando yo resuelvo la ecuación cuadrática, me está dando los valores de x, donde ese dibujo, donde esa parábola corta el eje x. Voy a ir de nuevo al gráfico, acá. Ya, por ejemplo, esta parábola que está aquí, nunca corta el eje x. ¿Ya? Entonces, eh, eso quiere decir que no tiene soluciones reales. ¿Ok? Voy a ir con otra acá, otro ejemplo. Por ejemplo, esta que está aquí, esta que está en verde arriba, esta corta el eje X en 2 puntos. Eso quiere decir que cuando hice i igual 0 y resolví la cuadrática, me dio dos soluciones reales. ¿Ya? Entonces, dos soluciones reales implica que ese gráfico pasa 2 veces por el eje X. ¿Sí? Lo mismo abajo. Esa parábola que está al revés corta 2 veces al eje X, entonces tiene dos soluciones reales. ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrar otra. Estas que están acá, estas dos, dibujo la parábola y corta una sola vez en el eje X. Una sola vez. Entonces, cuando yo hice i igual 0, eso tiene una sola solución. Una única solución. O dos soluciones iguales. También se le puede decir así. Y claro, y si no, y si tengo una parábola que pasa por encima o pasa por abajo del eje X y nunca lo toca, significa que cuando hice el i igual 0, no me dio ninguna solución. ¿Ya? Entonces, esto de que corte o no los ejes, esto de que corte o no el eje X, tiene que ver al final con el discriminante.
porque tiene que ver con la cantidad de soluciones que tiene la ecuación cuadrática, ¿ya? Así que la misma traducción que teníamos del discriminante con la cantidad de soluciones, ahora lo podemos observar o aplicar al gráfico, ¿ya? Si el discriminante es mayor que 0, entonces va a cortar al gráfico 2 veces en el eje X. Si es igual a 0, entonces va a tocar el eje X una sola vez. Ahí se le dice que toca tangencialmente al eje, ya como que lo roza nomás, lo toca una vez, no lo corta. ¿Mm? Y si el discriminante fuera menor que 0, entonces nunca lo toca, ya no cruza el eje X. ¿Ya? Eso, tenemos esta relación del discriminante. Y aparte, súper importante, si el número a de mi función cuadrática es positivo, entonces la parábola apunta hacia arriba. Y si es negativo, entonces la parábola apunta hacia abajo. ¿Ya? Eso, no sé, en el colegio uno lo ve como que cuando el A es positivo, la parábola es feliz, y el A negativo, la parábola es triste. ¿Ya? Esa es como algunas formas de memorizarlo. Ujú. Y una última observación, acá aparece escrito de una forma bastante más complicada, pero para nosotros va a ser sencillo, lo vamos a usar nomás. Es que la gráfica, la parábola que se forma a través de la función cuadrática, tiene un eje de simetría en una recta vertical. X igual menos b partido en 2a, eso representa una recta vertical, eh, y es simétrica con respecto a eso. Aquí está la prueba, aquí está la demostración de por qué funciona, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo un x1 que es estar parado en el eje, en lo que representa el eje que está justo al medio, si avanzo un poquito o si retrocedo un poquito, y aquí está el análisis de cuál sería su i correspondiente, es que es reemplazarlo en la parábola, ¿ya? Aquí está reemplazado en la versión de la parábola que está despejada, ¿sí? Al final acá es una manipulación algebraica, no quiero detenerme mucho en esto, pero es solo para comprobar que tanto el i que le corresponde al x1 y el i que le corresponde al x2 dan el mismo resultado. Entonces, efectivamente, los puntos son simétricos, están a la misma altura. Ya si es que avanzo un poquito desde el eje o si retrocedo un poquito desde el eje. Ya no me quiero detener mucho en esto, no es lo importante. ¿Ya? Entonces ahí podemos volver a los gráficos, a lo que estábamos viendo. ¿Ya? Acá estaba el eje, este eje menos b partido en 2a, ¿sí? Y si avanzo un poco o retrocedo un poco, sus coordenadas y son las mismas. ¿Ya? Eso es lo que aparece comprobado en la diapo anterior, ¿ya? Una manipulación algebraica más o menos estándar. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra parábola, la vamos a usar. ¿Y qué es lo que me interesa acá? Voy a quedarme con este caso, por ejemplo. La parábola misma, lo que está marcado con verde, ¿sí? Eh, son los resultados de hacer el cálculo de la cuadrática. ¿Sí? Por ejemplo, los valores de x, uno los reemplaza en la cuadrática y cada uno de los puntitos y representa ese resultado. Entonces, en una parábola que está así, hay una gran porción de la parábola que está sobre el eje x. Entonces, ahí el y es positivo, ¿sí? La expresión cuadrática queda positiva, ¿sí? Y hay una porción de la parábola que va por abajo del eje x. Entonces, la expresión cuadrática, ¿ya? Que nosotros la estamos resumiendo en y, ahora es negativa. Entonces, se forma como una suerte de revisión de dónde la parábola es positiva y dónde la parábola es negativa. Aquí entonces, cuando el discriminante sea positivo, tengo una porción de la parábola que va por arriba y otra porción que va por abajo. Y viceversa también, si es que estuviera apuntando hacia abajo, igual tengo una porción de la parábola que va por arriba y una porción de la parábola que va por abajo. ¿Ya? Hay una porción positiva y una porción negativa. Esa idea es la que nos va a permitir resolver ahora inecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Entonces, ya estamos listos para meternos en un ejemplo para ver cómo funciona este tema de la resolución de cuadrática. ¿Ya?
Eso, ¿ya? Aquí está entonces en general. Tenemos esta forma general y la vamos a enfrentar a una desigualdad, ¿ya? Entonces, cuando yo la resuelvo, vamos a analizar el discriminante y hacia dónde apunta la parábola, ¿sí? También vamos a ver las raíces, porque necesito saber desde dónde hasta dónde la parábola es positiva o no, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer para nuestros primeros ejemplos. Entonces vamos a la pizarra, acá. Entonces dice, encontrar el conjunto solución de esta inecuación cuadrática. Lo primero que vamos a hacer es escribirla en la forma general, en su forma estándar. Entonces todo lo voy a cargar hacia el lado izquierdo. Me va a quedar 2x cuadrado más 5x menos 3 menor que 0. ¿Ya? Todo lo que está a la derecha representa una expresión cuadrática, ¿sí? Entonces yo necesito saber, a mí me están pidiendo acá, ¿cuándo la cuadrática, cuándo es negativa? Eso es lo que me están preguntando con la inecuación, ¿ya? ¿Cuándo la cuadrática es negativa? ¿Ya? Y todo eso depende de las raíces y el discriminante, ¿sí? Lo primero es que el a es positivo, así que como a es 2, que es positivo, la parábola es feliz, apunta hacia arriba, ¿ya? Después reviso el discriminante. Discriminante de esta inecuación es b cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por a, por 2, por 3, o sea, por c, que es menos 3. ¿Ya? Y si calculo eso, es 25 más 24, que es 49. Y es positivo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el discriminante y el gráfico? Que tiene dos raíces reales, entonces corta dos veces al eje X. Al eje X. Entonces estamos en esta situación. Tengo aquí otro color. Tengo aquí el eje y tengo la parábola que corta en dos partes. Ahí. Ahí, la parábola corta en dos partes. Y entonces me están preguntando, ¿cuándo la cuadrática es negativa? Esa era la pregunta, ¿ya? ¿Cuándo la cuadrática es negativa? Cuando está abajo. Cuando está abajo. Entonces, necesito saber ese puntito blanco, ¿sí? Puntito blanco, porque quiero que sea estrictamente negativa, no que sea cero, ¿ya? Puntito blanco, y necesito saber entonces cuál es este intervalo, de dónde hasta dónde tengo que llegar, porque ahí la parábola es negativa. Y para eso busco las raíces. Entonces, las raíces de la inecuación son menos b, menos 5, más menos la raíz del mismo discriminante que calculé, así que 49. Partido en 2a, entonces en 2 por 2, que es 4. ¿Ya? Ahí le estoy aplicando la fórmula de la ecuación cuadrática. Entonces esto da menos 5 más menos 7, partido en 4, y lo separo en el positivo y negativo. Si es positivo, me queda 2 cuartos, que es un medio, y si es negativo, me queda menos 12 cuartos, que es menos 3. O sea, si los ordeno de menor a mayor, el primer puntito es el menos 3 y el otro puntito es el 1 medio. O sea, el resultado de esta inecuación son los x que están entre el menos 3 y el 1 medio. Abierto, porque la inecuación es estricta. ¿Ya? No me sirve cuando la parábola sea 0, sino que tiene que ser menor que 0. Así que no considero esos dos valores. ¿Ya? Esos valores son cuando da 0, cuando resulta 0. ¿Ok? Y ahí está nuestra primera inecuación resuelta. Es simple porque al final es solamente analizar la cuadrática. Ya, lo mismo que habíamos hecho antes para la ecuación, lo hacemos para la inecuación. ¿Dudas con esto? Profe, Cuénteme. sí, yo tengo una duda. ¿Cómo fue que llegó al 1 medio y menos 3? Porque resolví la cuadrática, resolví la ecuación. Apliqué la Ah, ya. fórmula
la menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Ya? Lo que pasa es que el b cuadrado menos 4ac ya lo había calculado. Me daba 49. Entonces después lo reemplacé al tiro acá. Ya, gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya vamos con otro. La idea es que ahora ya con esto tenemos todo el material disponible como para empezar a calcular cualquier inecuación. ¿Ya? Y aquí llegamos como ya podemos llegar a mezclar todos los términos, todas las versiones de inecuaciones que hemos visto hasta ahora. Otro ejemplo. Voy a resolver esto, ¿ya? Que parece mucho más enredado. Vamos a ver que no es tanto. Tengo un binomio al cubo menos otro binomio al cubo menor que una cuadrática. ¿Ya? Aquí sin desconcentrarse, porque el objetivo de estas inecuaciones al principio es que yo pueda reducir todo esto a una expresión cuadrática mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? Aquí da la esperanza de que suceda eso, porque como aquí tengo una expresión cúbica que después se va a restar con la otra. Entonces como que los x cubos se van a cancelar. ¿Ya? No, no me va a quedar una cúbica, me va a quedar una cuadrática. ¿Ya? Entonces, claro, si desarmo el x más 1 al cubo, aquí usted hágalo como quiera. Si puede multiplicar x más 1 por x más 1 por x más 1, claro, va a ser largo, pero le va a salir igual. ¿Ya? Si se sabe la fórmula de la cúbica, fantástico. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a usar acá? En la cúbica es el primero al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más otras 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, eh, más el segundo al cubo. ¿Ya? Esa es la fórmula de la cúbica. ¿Ya? Y la única distinción con la que tiene el negativo es que van los signos intercalados. Entonces voy a mover todo esto. Lo voy a mover acá abajo. Después dice menos la misma cúbica, pero ahora con los signos intercalados. Positivo, negativo, después positivo, negativo. Ya es la misma cúbica que antes. Y todo esto se supone que es menor que 7x cuadrado más 6x más 7. ¿Ya? Y va a pasar lo que me gustaría que pase, que se cancelen los x cubos. X cubo menos x cubo. Chao con eso. Y junto a los cuadrados, 3x cuadrado menos menos 3x cuadrado queda 6x cuadrado. Después 3x menos 3x se van. Entonces, este con este también se cancelan. Y después 1 al cubo, que es 1. 1 menos menos 1 es 2. Entonces todo lo que estaba al lado izquierdo se redujo a 6x cuadrado más 2, menor que 7x cuadrado más 6x más 7. ¿Ok? En este caso, porque a mí me gusta evitar los negativos, solo por eso, yo voy a cargar todo hacia la derecha. ¿Ya? Así resto el 7x cuadrado menos 6x cuadrado y me da positivo. ¿Ya? O sea, a este lado me va a quedar simplemente x cuadrado. ¿Ya? El 6x se mantiene y hago la resta 7 menos 2. Y eso da 5. ¿Ya? Entonces la cuadrática quedó así. La voy a escribir al revés solo por como por un obstinamiento mental. La voy a escribir así. ¿Ya? Y ahí está. Logré transformar toda la inecuación que parecía horrible, al final se reduce a una cuadrática. ¿Ya? En este caso me está pidiendo que la cuadrática, me está pidiendo dónde o cuáles son los x hacen que la cuadrática sea positiva. Una vez que uno plantea la cuadrática ya con un mayor que 0, esta es la pregunta. Esta es la pregunta que uno va a ver gráficamente. ¿Cuáles x hacen que la cuadrática sea positiva?
¿ya? ¿Dónde está encima del eje X? ¿Ok? Y analizamos lo mismo que antes. Primero el A. El A en este caso es lo que acompaña al X cuadrado. No está, así que es un 1, que es mayor que 0. Así que la parábola de nuevo es feliz. Después veo el discriminante. En este caso es B cuadrado. Bueno, siempre es B cuadrado menos 4AC. En este caso, B cuadrado es 6 al cuadrado, así que es 36, menos 4 por 1 por C, que es 5. Así que todo esto me da 36 menos 20, que es 16. ¿Ok? Y efectivamente es mayor que 0. Así que estoy en este caso. Si es mayor que 0, entonces, uy, de nuevo hice lo mismo. Entonces, tengo el eje X, la parábola apunta hacia arriba, y como el discriminante es positivo, tiene dos raíces reales. Así que corta dos veces al eje X. Por ende, me queda así. ¿Ya? Igual que en el ejemplo anterior. Corta dos veces al eje X. Aquí me pide buscar cuando la parábola es estrictamente mayor que 0. Entonces aquí a los dos puntitos donde corta les voy a poner puntito blanco. No me interesan. Me interesa solo lo que está por encima. ¿Ya? Arriba del eje X. ¿Ya? Porque es positivo acá. Yo estoy buscando dónde es positiva. Así que necesito esos puntos. Y eso es resolver la cuadrática. ¿Ya? X entonces va a ser la fórmula menos b, que es menos 6, más menos la raíz del discriminante, o sea, la raíz de 16 en este caso, y lo divido por 2 por a, que es 2 por 1, 2. Ya ahí está aplicada la fórmula de la cuadrática. Nos da menos 6 más menos raíz de 16, que es 4, partido en 2, y se abren las dos opciones. Si ocupo el más, me queda menos 2 medios, que es menos 1, y si ocupo el menos, me queda menos 10 partido en 2, que es menos 5. ¿Ya? De hecho, lo debería haber ocupado acá. Esta cuadrática que está aquí, yo la podría haber factorizado. ¿Sí? También otra forma de resolver las cuadráticas. ¿Ya? Aquí en este caso es x más 5 por x más 1. Si yo factorizo esto. Es el típico producto de factores lineales, donde uno se pregunta dos números que multiplicados den 5 y que sumados den 6. ¿Ya? Y ahí factorizo. ¿Ok? Da lo mismo, como quiera resolver la cuadrática, usted es libre de hacerlo con el método que usted quiera. ¿Ya? Y ya, pues entonces ahí tenemos menos 1, menos 5. Esas son las raíces, las pongo en orden. Menos 5, menos 1. Y reviso entonces dónde la parábola era positiva. Ahora es positiva en estos tramos, en todo esto y todo esto. Entre medio no. Entre medio la parábola es negativa, no me sirve. Entonces me sirven los costados. ¿Ya? Así que el resultado de mi inecuación en este caso viene del menos infinito hasta el menos 5, unido con el menos 1 hasta más infinito. Ya son los costados. Lo que estaba entre medio tiene la guatita de la parábola, lo que está hacia abajo. No me sirve. Me sirve lo que está hacia arriba. Y ahí está el resultado de la inecuación. Uh-huh. ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿No? Ya. Profe, Pregunte. ¿por qué porque ahora agarró los del costado? Porque en la inecuación que quiero resolver, que es la que está... Uy, ya rayé mucho esto. Entonces, Porque es mayor, claro, ahora es dice mayor. mayor que 0. Ya, Entonces me preocupo donde la parábola está hacia arriba. ya. ¿Sí? Acuérdense O sea, dale, perdona. sabes que donde en delante era menor, agarró los que estaban al medio. Claro, Ya, claro. Yo ya. miro ahí qué porción de la parábola está por encima del eje X, si es que es positiva la inecuación, o la que está por debajo del eje X, si es que dice Ya. menor que 0. Ujú. Eso. Ya, veamos otro. Vamos acá. Sí. Ya, ahora estamos listos ya para empezar a combinarlo.
los contenidos de este curso, los dos tipos de inecuaciones. Tenemos una inecuación que tiene valor absoluto y cuadrática. ¿Ya? Entonces vamos de a poquito se va a ir complejizando esto. Lo primero que me tengo que preocupar, si aquí aparece un valor absoluto, claro, yo voy a pasar el 1 hacia el otro lado y no lo puedo juntar con lo que está dentro del valor absoluto, como para armar la cuadrática. Así que lo primero que debo hacer es eliminar el valor absoluto. ¿Ok? Entonces recordamos de la clase anterior que cuando yo tengo un valor absoluto enfrentado a un mayor que, puede ser mayor o igual, entonces la traducción de esto es que los x son menores al valor negativo de la constante o bien mayores al valor positivo de la constante. ¿Ya? Esa es la traducción. Entonces, hago eso primero. Del valor absoluto, entonces lo que está dentro, que es x cuadrado menos 2x, me queda menor o igual a menos 1, eso es lo primero, o bien lo que estaba dentro me queda mayor o igual a 1. ¿Ok? Esa es la traducción que uno hace. Claro, y ahora en cada una por separado, en este O, se genera una cuadrática. Si paso el menos 1 para la izquierda, acá me queda x cuadrado menos 2x más 1, menor o igual que 0, y en el otro me queda x cuadrado menos 2x menos 1, mayor o igual que 0. ¿Ok? Ahí tengo las dos cuadráticas. Ahora, lo que pasa es que en esta, una de las cuadráticas queda automática. Ya voy a mostrar por qué. Justo en el lado izquierdo me queda un cuadrado perfecto. Es un cuadrado binomio este. Lo puedo factorizar. Ya me queda x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Si yo hubiera resuelto la cuadrática, llego a lo mismo. También voy a llegar a que la única raíz es el 1. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo que la única solución es el 1. ¿Sí? Es una parábola que está hacia arriba, porque el x cuadrado tiene un 1 acá adelante. ¿Sí? Entonces la parábola está así. Voy a dibujarlo acá. No, de nuevo hice lo mismo. Ahí sí. Ahí está la línea, el eje X, y ahí está la parábola. Oh, ahora sí. Y ahí está la parábola. Tiene una sola solución, en el 1. ¿Sí? Porque aquí me quedó justo un cuadrado perfecto. Lo factorizo así, y la única solución es el 1. Si usted aplica la fórmula, le va a dar lo mismo. También le va a dar que la única solución es el 1. ¿Ya? Así que corten un puro punto. ¿Ya? Y aquí esta inecuación me está pidiendo cuándo la cuadrática es menor o igual a 0. ¿Cuándo es menor? Cuando esté abajo del eje X. O sea, nunca. Ya, nunca es menor. Pero sí es igual a 0. Hay un puntito donde es igual a 0, que es el X igual 1. Y esa es la única solución. El único valor de X que me sirve es el 1. ¿Ya? No si me hubiera escrito acá mayor o igual que 0, entonces me sirve toda la parábola. ¿Ya? Pero acá solamente me sirve el valor 1. ¿Ok? En el otro va a ser un poquito más estándar, el otro lado de la inecuación. Aquí no se me ocurriría cómo factorizar, así que voy a ocupar las mismas técnicas que ocupamos en el ejercicio anterior. El A primero es positivo, es 1, así que es positivo, así que la parábola va hacia arriba. Después el discriminante, en este caso sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por B, que es menos 1, y eso da 8, creo. 4 más 4, claro, da 8, que es positivo. ¿Ya? Así que me queda de este estilo ahora la parábola. Está el eje X, ahí, y está la parábola. Ahí. ¿Ya? Ahora corten dos puntitos. ¿Ya?
La inecuación me dice dónde la parábola es mayor o igual a 0. Me sirve también el igual a 0. Así que aquí hay puntitos negros. Me sirven. ¿Ya? Puntitos rellenos. Mayor o igual a 0. Entonces yo quiero ver esas dos raíces y darme cuenta, o sea, y considerar entonces los costados. Porque en los costados la parábola está hacia arriba. ¿Ok? Veamos las raíces. Resuelvo acá, x es menos d, o sea, 2 más menos la raíz de 8. ¿Sí? 8 era el discriminante, así que ahí está la raíz. Y lo divido por 2a, o sea, por 2. ¿Ya? Número horrible, me quedó un número irracional, pero no importa, porque a mí me interesa como ubicarlo en la recta numérica, ¿no? De hecho, acá puedo ser más astuto, convertir el 8 en un 2 raíz de 2, ¿sí? El 8 se separa como 4 por 2, raíz de 4 es 2, y el raíz de 2, bueno, queda raíz de 2. Y si todo esto lo divido en 2, se van los primeros 2. Entonces me queda 1 más menos raíz de 2. Voy a subir un poquito esto. Ahí. Queda 1 más menos raíz de 2. Ahí están las dos soluciones. ¿Ya? Una con menos, 1 menos raíz de 2 está primero, y 1 más raíz de 2 está después. ¿Ya? Esas son las dos soluciones. ¿Ok? Pura manipulación numérica acá que tiene que ver con raíces, como para poder simplificar la expresión. Y ya, pues entonces, por este lado me quedó que los x pertenecen al intervalo que va del menos infinito hasta el 1 menos raíz de 2, y lo incluyo, porque aquí acepto que acepto los valores donde da 0, así que ahí lo incluyo, y lo uno con el 1 más 2, más raíz de 2, hasta el más infinito. ¿Ya? Los costados. Ya, pero todo esto estaba separado con un O. Todo estaba separado con un O. Así que también me sirve el valor 1. ¿Ok? Entonces, el resultado final, van a ser mis X, que van desde el menos infinito hasta el 1 menos raíz de 2. Eso es negativo, ojo con esto. 1 menos raíz de 2 es algo negativo, porque el raíz de 2 da como 1,4 y tanto. Así que eso da negativo. Unido con el 1, unido con el 1, y unido con el 1 más raíz de 2 hasta el más infinito. ¿Ya? En ese orden, ahí están como ordenados correctamente. ¿Sí? Ese número es más chico que el 1 y es más chico que el 1 más raíz de 2. Aquí le estoy sumando algo positivo al 1. ¿Ya? Así que ahí están ordenados correctamente. Así deberían aparecer. Perdón, tengo una pifia nomás. Ahí. Así deberían aparecer en una pregunta con alternativas. ¿Ok? En ese orden. ¿Dudas, muchachos, con este? ¿Con este en particular? ¿No hay dudas? ¿No? No, profe. Ya, vamos con otro. Déjeme ver la hora. Vamos bien. Profe, yo tengo una duda, pero Pregunte. chiquitita. Dale nomás, pregunta. Es porque. Nada, ya. Nada, vi la pizarra y se ve claro, perdón. Sí, no importa, no importa. Está bien. Si usted se dio cuenta, mejor. Mejor, mejor. Otro. Veamos otro. Ya. Y aquí empieza Profe. perdón, dale. Profe, si hubiera sido y se intersectaban, ¿cierto? Claro. Eso. Sí, sí. Ya, Tal ya, cual. ya. Súper. Entonces, acá ya nos podemos meter incluso con inecuaciones que empiecen a hablar de raíces. ¿Ya? No hemos visto raíces nunca en toda esta semana. Pero la gracia es que cuando uno elimina raíces, es elevar al cuadrado. Entonces, rápidamente provoca cuadráticas. Esa es la relación. ¿Ya? Cuando me enfrento. Perdón, acá está escrito con igual. Es una ecuación. Qué fome. No quería hacer eso. No, acá está, pues perdón. Esta es una ecuación. Sorry. Igual la vamos a resolver, ¿ya? Pero no tiene que ver tanto con lo que estamos viendo recién, sino con
la relación que existe entre la raíz y la cuadrática. ¿Ya? Aquí para poder resolver esto en una ecuación o en una inecuación, eventualmente voy a elevar al cuadrado y voy a provocar cuadrática. ¿Ya? Claro, que en otro curso lo hice con desigualdad, entonces tuve esa confusión. Como dato rosa, yo estoy enseñando esta materia en 3 cursos distintos. Entonces de repente se me confunden los ejercicios. Ya, ¿cómo resuelvo esto? Lo primero que voy a hacer va a ser aislar la raíz. La voy a dejar a un lado de la desigualdad, de la igualdad en este caso. Entonces voy a dejar, por ejemplo, el x más 5 acá al lado derecho y al otro lado 4 por la raíz. ¿Ok? Entonces acá las igualdades no tienen problema. En general yo puedo elevar cuando yo quiera. ¿Ok? Hay que tener cuidado sí donde tiene sentido el ejercicio. Quizás eso lo deberíamos anotar eh, con rojo acá. Lo vamos a anotar con rojo. Como adentro de la raíz cuadrada hay un x más 2, entonces yo debería anotar una restricción acá. El x más 2 debe ser mayor o igual que 0. Siempre. Si no, lo que está dentro de la raíz es negativo y no tiene sentido. Ya estaríamos hablando de algo complejo. Así que aquí tengo una condición. Mis x son mayores o iguales a menos 2. ¿Ok? Si me da, por ejemplo, como resultado el x igual menos 8, entonces ese no puede ser. ¿Ok? Porque tengo esta restricción. ¿Ok? Ya, sigamos. Aquí entonces viene la parte en donde yo me quiero deshacer de la raíz y elevo todo al cuadrado. Si elevo todo al cuadrado, lo que en realidad estoy elevando son los lados de la igualdad. Entonces, por un lado, me queda todo elevado al cuadrado y del otro lado me queda todo elevado al cuadrado. ¿Ya? El lado izquierdo, entonces, un cuadrado de binomio, cuadrado al primero, más el doble producto de x por 5, eso da 10x, más el cuadrado del segundo, 25. Y al lado derecho es un producto, así que el cuadrado se reparte en el producto. El cuadrado de 4, 16, y el cuadrado de la raíz, y ahí se cancelan. Me queda x más 2. ¿Ya? Y ya convertí todo esto en una cuadrática. Me queda x cuadrado más 10x menos 16x, me queda menos 6x. Y 25, y al otro lado hay un 32. Entonces 25 menos 32 me da menos 7. ¿Ya? Y todo esto igual 0. ¿Ok? Y aquí resolvemos la cuadrática con la fórmula o factorizando, da lo mismo. Yo acá voy a factorizar. Ya voy a preguntarme por dos números que multipliquen menos 7, pero que sumen menos 6. Y esos números son el menos 7 y el 1. X menos 7, X más 1. Ya, esos multiplican menos 7, pero suman menos 6. Y cuando lo tengo factorizado, entonces ya puedo decir cuáles son las raíces. Entonces las soluciones son x igual 7 y x igual menos 1. ¿Sí? Si yo reemplazo esos números en los paréntesis, me da 0. ¿Ok? Entonces, ojo, porque ¿cuál era la condición? Para que todo esto tenga sentido, perdón, tanto el 7 y el menos 1 tienen que estar más arriba del menos 2. ¿Ya? Ahí está la condición. Y está bien, son números mayores que el menos 2. Así que estamos súper bien. Ambas son soluciones. ¿Ya? Entonces aquí entre paréntesis cumplen la restricción. ¿Ya? Así que están ambos bien. Ahí tengo dos soluciones. ¿Ya? Este mismo ejemplo también se puede hacer cambiando el igual con un menor igual. ¿Sí? Y uno va a intentar hacer los mismos pasos y resolver la desigualdad con la misma cuadrática. ¿Ya? Es la misma idea en el fondo. ¿Ok? Eso. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. Acá van a estar varios. Ah, el que viene es muy bueno. Este.
Este, ya. Este es súper bueno. De hecho, este creo que apareció en un control hace tiempo. Control o certamen, ya no me acuerdo qué. Pero hace varios semestres cayó uno así en una evaluación y es súper bueno porque involucra todo lo que uno tiene que saber de cuadrático. Ujú. Dice, ¿para qué valor de m? Y con este vamos a cerrar, sorry, con este vamos a terminar por hoy día. ¿Para qué valor de m? Esta ecuación tiene dos raíces, eso es lo primero, la primera condición, debe tener dos raíces, pero con signos opuestos. ¿Ya? No solamente tiene que cumplir que sean dos raíces reales distintas, sino que además tengo que imponer que tengan signos opuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, hace caso a lo que uno aprende siempre cuando quiere ver dos raíces distintas. Solución. Dos raíces distintas, entonces eso depende del discriminante. El discriminante tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, reviso acá el discriminante. ¿Quién es b? b menos 2. C es todo el término libre. Entonces, todo el 2 menos m. Y el a es todo lo que acompaña al x cuadrado. ¿Ya? Entonces, el a, el b y el c dependen del parámetro m. ¿Ok? Por ende, el discriminante también. El discriminante entonces va a ser b cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es m más 2, por c, que es 2 menos m. Y yo quiero que todo eso sea positivo. Y me queda una inecuación de hecho cuadrática. ¿Ya? Entonces la voy a escribir mejor acá. 4 menos 4 por m más 2 por 2 menos m mayor que 0. ¿Ya? Y yo tengo que llegar a resolver esa cuadrática. ¿Ok? Entonces, aquí pura manipulación algebraica típica. Puedo dividir todo por 4. Si divido por 4 no hay problema, no cambia el sentido de la desigualdad, el 4 es positivo. Entonces desaparecen los 4, me queda 1 menos los paréntesis. Voy a pasar los paréntesis para el otro lado, aquí están restándose, los voy a pasar sumándose. Entonces 1 mayor que m más 2 por 2 menos m. Y aquí voy a hacer es como una, ¿cómo se dice? No me gusta este 2 menos m que está acá, porque tiene el m negativo. Que es como la misma factorización, m con algo, después m, no sé, restado con algo, pero aquí está al revés. ¿Ya? Entonces, solamente como para acomodarlo y que me quede todo en el orden que uno acostumbra, yo voy a multiplicar todo por menos 1. ¿Ya? Entonces, al lado izquierdo queda menos 1, cambia el sentido de la desigualdad, y cuando yo multiplico estos factores, en realidad multiplico uno solo, el que tiene el 2 menos m. El otro no cambia. Y me queda m menos 2. Me queda con los signos cambiados. ¿Ya? Es solamente una tontera como para dejar el m positivo siempre. ¿Ya? Pero hay que hacerlo bien, hay que cambiar el sentido de la desigualdad y el signo de lo que está al lado izquierdo. Profe, ¿Ok? ¿por qué el otro no cambia? Porque cuando tú multiplicas 5 por 4 por 3, tú no haces esto. ¿Sí? Solamente multiplicas 1. ¿Está bien o no? Ah, vale, ya. Multiplicas Sí. 3 por 4 y después ese resultado por 5. No lo repartes. No repartes el 3. ¿Ya? Es solamente con 1. Ya, profe. Entonces, ya lo dejé escrito así solamente por como por un afán de dejar todo positivo. Ya, y el problema acá es que en vez de quedarme un 0 al lado izquierdo, tengo un menos 1. Así que aquí tristemente igual voy a tener que desarmar los paréntesis. ¿Ya? Me queda menos 1 menor que esto, un suma por diferencia. También logré eso al invertir los signos. Me quedó un suma por diferencia. Así que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Voy a pasar el 1 para el lado derecho, el menos 1. Y ahora sí logro el 0. M cuadrado menos 3. ¿Cierto? Menos 4 más 1 es 3. ¿Ok?
Ya, ahí ya reduje la cuadrática. Voy a mover esto un poco más arriba. Reduje la cuadrática. Y ahora tengo que resolver esto nomás. Tengo que resolver m cuadrado menos 3 mayor que 0. ¿Ya? Aquí también lo puedo resolver con la fórmula, pero está súper factorizable. ¿Ya? Este m cuadrado menos 3 igual es un suma por diferencia. ¿Ya? Es m más algo, m menos algo, donde ese algo al cuadrado me tiene que dar 3. Entonces le pongo raíz de 3. ¿Ya? Es un suma por diferencia más exótico, porque tiene raíces. Pero eso es, pues ahí lo factoricé. ¿Ya? Y claro, pues entonces tengo, en esta parte ya puedo analizar que el A es positivo, el A es 1, es positivo. Me dieron dos raíces reales distintas, así que la parábola va hacia arriba. ¿Cierto? Así. Me dieron dos raíces reales distintas, ahí la explicité. Son el menos raíz de 3 y el raíz de 3. ¿Sí? Puntito blanco porque yo quiero que sea mayor que 0. ¿Ya? Así que mi parábola, yo necesito ver cuándo da mayor que 0. Ese es el interés que tengo yo. ¿Cuándo da mayor que 0? Así que me quedo con los... Ahí, tengo que cambiar el grosor. Ahí. Me quedo con los costados. Desde el menos infinito hasta el menos raíz de 3, unido con el raíz de 3 hasta el más infinito. Me quedo con los costados. Porque yo quiero que la parábola, la ecuación me decía mayor que 0. Así que me quedo con cuando la parábola está arriba del eje X. ¿Ya? Ya, pero esa no es la única condición. Fíjense que todo esto lo trabajamos con la primera información. Yo quería que tuviese dos raíces. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando con la relación del discriminante mayor que 0. Pero tiene otra condición. Además, yo quiero que los signos sean opuestos. ¿Ok? Entonces, esa es otra condición aparte. Signos opuestos. Quiero que las soluciones de la primera cuadrática original tengan signos opuestos. ¿Cómo traduzco eso a matemáticos? Es como que el x1 por el x2 de la cuadrática original tengan signos opuestos, sea menor que 0. ¿Sí? Si tienen signos opuestos, entonces su multiplicación da menor que 0. ¿Ok? Estamos hablando de esta cuadrática, la que está arriba, no la que dedujimos acá con el m. Estamos hablando de la que está acá arriba. Esa cuadrática, con x. ¿Ok? Y de esa cuadrática, entonces yo quiero signos opuestos, que lo traduzco como que la multiplicación da menor que 0, da negativa. ¿Y cuánto daba la multiplicación en la propiedad que vimos al principio de la clase? Esto es lo mismo que decir que el c partido por a sea menor que 0. ¿Ya? Porque x1 por x2 siempre es c partido por a. ¿Y quién era c y quién era a en nuestra cuadrática original? C era 2 menos m y a era m más 2. Así que significa que 2 menos m partido en m más 2 tiene que ser menor que 0. Y ahí tenemos otra inecuación que resolver. ¿Ok? Las dos condiciones originales me generaron dos inecuaciones. La primera fue cuadrática. Esta es como las que vimos en la primera clase de inecuaciones. Es con... Tenemos que hacer acá una tabla de signos. ¿Ok? También la voy a manipular para que no me quede 2 menos m, sino que me quede m menos 2. Voy a multiplicar todo por menos 1. Entonces me va a quedar m menos 2 partido en m más 2, ¿sí? Mayor que 0 ahora. ¿Ya? Cambié el signo del primer factor, del que está arriba. ¿Ya? Y hago tabla de signos, lo mismo que habíamos visto hace un par de clases. Hago una tabla, anoto acá, simulo la recta numérica, entonces tengo menos infinito hasta infinito,
¿Cuáles son los puntos críticos de esta m-2 y m+2? Los voy a anotar acá, de hecho. m-2 y m+2. Para el m-2, su punto crítico en el 2. ¿Ya? Ahí yo reemplazo y da 0. Y para el m+2, su punto crítico es el -2. ¿Ok? Entonces, y le pongo puntito blanco, porque tanto el 2 como el -2 no son solución. ¿Sí? Si yo reemplazo -2, la fracción se indefine, se hace 0 abajo, y ahí explota, no me sirve, se indefine. Y si reemplazo el 2, me da 0. ¿Ya? Me da 0 partido en 4, que es 0. Y 0 no es mayor que 0. Así que ambos valores, -2 y 2, no son solución. Por eso puntito blanco. ¿Ya? Y aquí es donde juego con signos. El m-2 en 2 vale 0, entonces antes de él es negativo y después es positivo. Y el m+2 en -2 da 0, entonces antes da negativo y después da positivo. ¿Ya? Combino los signos, menos por menos da más, menos por más da menos, más por más da más, y la ecuación me estaba pidiendo encontrar los positivos. Entonces me sirve este y ese. O ese, en realidad. Es un O. ¿Ya? Por ende, el resultado de esta parte, de esta condición, es que los X se mueven entre menos infinito hasta el -2, unido con el 2 hasta más infinito. ¿Ya? La segunda condición de que sea de signos opuestos me genera esa solución. ¿Ok? Pero el resultado final, entonces, es que se cumplan ambos. El ejercicio era encontrar los M. Yo estoy poniendo acá X todo el rato, perdón. Este debería ser M. ¿Ya? Acá igual. Yo estoy resolviendo en M. Estoy resolviendo en M. ¿Ya? Entonces, el resultado final son las dos condiciones. El enunciado me dice, yo quiero un M de tal forma que la cuadrática tenga dos raíces con signos opuestos. O sea, dos raíces y además signos opuestos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intersectar estas soluciones para terminar. No se unen, ojo con eso, se intersectan. Es un y. Yo quiero que suceda una cosa y la otra. ¿Ya? Entonces, voy a ubicar, acá está el menos raíz de 3, el raíz de 3, y tengo que ubicar el -2 y el 2. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo en dónde los pongo. Raíz de 3 aproximadamente es como 1,7 algo. ¿Ya? Un número que al cuadrado me dé 3. No puede ser mayor que 2, porque 2 al cuadrado da 4. ¿Ok? Así que es un número menor que 2. Así que el 2 va acá. Y por ende el -2 va por acá. ¿Ok? Entonces en ambos, para un conjunto, tengo este conjunto solución, este conjunto solución, y para el otro tengo este conjunto solución en rojo. Y eran puros puntitos blancos en todos los casos, ¿ya? Tanto en lo que está en rojo como lo que está en negro. ¿Ya? Y ahora me pregunto por la intersección de esto. ¿Ya? ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Donde esté pintado de los dos colores al mismo tiempo. O sea, es del -2 hacia atrás y del 2 para adelante. Por lo tanto, ahora sí, la solución final es que me sirven los M que están desde el menos infinito hasta el -2 abierto, unidos del 2 hasta más infinito también abierto. Y ahí termina. ¿Ok? Yo quería las dos condiciones en el ejercicio, por eso intersectan. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ya, lo dejamos hasta acá. No, profe. Ya, sorry, me pasé un poco, no me había fijado. Ya, eso, les recuerdo que mañana entonces tienen ayudantía, importantísimo para que puedan seguir practicando. Va a haber un link distinto para la ayudantía, eso, ojo, se los va a mandar Gustavo y lo va a publicar en aula, seguramente hoy día, ¿ya?
Así que Profe, estén ¿qué atentos. harta materia en el primer certamen? Queda toda la próxima semana por lo menos. Ah, ya, ya. Es harta materia. Para el primer certamen es Bueno. harta materia. ¿Ya? Así que a trabajar cuanto antes. Les voy a publicar una Profe, guía también para que ¿a puedan qué practicar. hora va a ser el control de la próxima semana? No sé. Es sábado, ¿cierto? Ah, no, me tienen que avisar. Dentro de la semana para el control, a nosotros nos publican los horarios. Así que en cuanto lo sepa, yo se lo publico. ¿Y existe Ya. la posibilidad de que se tope con otro control? Para ustedes, no. ¿Tienen otro control ese día? O sea, yo por lo menos también tengo álgebra y tengo control el sábado de 4 a 5. De 4 a 5 de la tarde. Ya voy a preguntar. Sí, En cuanto me entonces me publiquen, preocupa si se sí, topa. obvio. En cuanto me publiquen el horario, yo se los digo inmediatamente, ¿ya? Y ahí revisamos si es que hay algún tope. Ujú. Vale, profe, muchas Ya, gracias. de nada, que estén súper. Chao. Chau, chau.